Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto que nos acompañen en esta tarde. Ya estamos en horario para dar inicio al evento. Le damos bienvenida al webinar sobre baterías de plomo ácido, su regulación y tratamiento en Latinoamérica, los riesgos para la salud y las oportunidades de valorización en la economía circular, organizado en conjunto por el capítulo regional de ISWA y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Mi nombre es María Candela Zafiro Taquetti, de la Oficina para América Latina y el Caribe, del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, del PNUMA. Y antes de iniciar, me gustaría comentar algunos aspectos técnicos muy rápidamente. En primer lugar, la sesión de hoy va a tener una duración de 2 horas. Les animamos y agradecemos que nos puedan compartir sus comentarios y sus consultas a través del chat, indicándonos a quién va dirigida la pregunta, y tendremos luego un espacio de preguntas y respuestas al final de la sesión. Y recordarles que al finalizar la sesión, como siempre, se estarán enviando las presentaciones y la grabación por correo electrónico. Sin más, le doy la palabra a Marcelo Rosso, quien es miembro de la Junta Directiva de ISWA, representando al capítulo regional de ISWA para América Latina y el Caribe, quien actuará como moderador y presentará la agenda del día de hoy. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Candela. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí, como representante del capítulo regional de ISWA, eh, propiciar esta nueva webinar tan interesante que tiene varias aristas. Dos de ellas, y las más importantes, obviamente, son las que tienen la vinculación con los temas de salud y con la gestión de residuos, con el potencial enorme que tiene este elemento en particular, las baterías ácidas de plomo, que tienen un potencial de reciclado y de potenciar la economía circular realmente muy interesante, alcanzando porcentajes de eficiencia que pueden llegar hasta el 97% y más incluso. Así que para mí es un gusto, como les decía, participar de esta webinar. Tenemos panelistas sumamente expertos y conocedores de la materia. Es un gusto y un honor para nosotros contar con cada uno de ellos, que nos van a dar una visión sobre la gestión de las baterías fuera de uso, baterías de plomo ácida fuera de uso, en todo lo que hace a Latinoamérica. Y para no quitar tiempo a los panelistas, que es digamos, tenemos muchos de ellos y con un tiempo muy limitado, me gustaría dar directamente lugar a la participación y darle la palabra a Jordi Pon. Jordi Pon es el coordinador regional del subprograma de químicos y contaminación de la Oficina para América Latina y el Caribe, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y es un gran amigo y colaborador del capítulo regional y de ISWA, y que siempre nos apoya en todo este tipo de emprendimientos. Jordi, muchísimas gracias, buenas tardes, el piso es tuyo. Gracias, Marcelo, y muy buenas tardes para todos y todas. Pues básicamente quisiéramos expresarles desde el PNUMA pues el placer nuevamente de estar sumando esfuerzos junto con el capítulo de ISWA y las otras entidades que nos acompañan hoy en colaborar en lo que es la difusión de temas que son prioritarios para la agenda ambiental y de salud, y el plomo absolutamente es un elemento prioritario en este sentido, por los temas que también nos comentarán a continuación, ¿no? Solo para ponerlo en perspectiva, particularmente en el tema de las baterías, el 85% del plomo, es decir, el 85% del consumo de plomo se destina a las baterías. Por tanto, es una demanda también que está en aumento, y ya aproximadamente al menos el 50% de esta demanda se suple con el reciclaje. Es por eso que es fundamental asegurar que este reciclaje se da en las condiciones adecuadas, que aumentamos las tasas de reciclaje y garantizamos pues, una gestión sostenible de las baterías. Como les mencionaban, hay un gran potencial en ese sentido. Comentarles también, compartirles que es un tema que se priorizó en la región de América Latina y el Caribe, forma parte de los temas de interés de la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos
que conforman todos los países de la región, junto con otras entidades asociadas. Y ya en este sentido, pues hicimos una revisión en colaboración con el Centro de Basilea, del Convenio de Basilea de Argentina, el año pasado, para revisar cuáles son las prácticas, las tendencias en la región sobre la responsabilidad, la aplicación de la responsabilidad extendida del productor a este caso. Hay avances interesantes, vimos tendencias y creo que hoy también vamos a ahondar un poco en ese sentido y cómo estos instrumentos nos ayudan pues a favorecer la financiación del sistema y el aumento de las tasas de reciclaje. Así que sin más, vemos que tenemos una agenda muy interesante con varios países que nos van a compartir y empresas que nos van a compartir sus experiencias. Sin más, pues agradecerles nuevamente por la posibilidad de estar hoy con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Vamos a dar lugar a la presentación de nuestra primer panelista. Es la doctora Lilian Corra. Ella es directora de la carrera de Médicos Especialistas en Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Es consultor senior del Global Alliance on Health and Pollution y está a cargo de la Secretaría Internacional de la International Society of Doctors for Environment, ambas entidades con sede central en Ginebra, Suiza. Fue distinguida por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el rol de Honor Global 500 por su desempeño en procesos de toma de decisión sobre químicos. Lilian, muchísimas gracias, buenas tardes. El piso es tuyo, así que te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. María Candela, si querés poner el PowerPoint. Como les comentó ya Marcelo, yo estoy representando la Global Alliance on Health and Pollution, que es esta alianza global sobre salud y contaminación. La próxima, por favor. Que fundamentalmente enfoca su accionar en países de bajos y medianos ingresos y promueve los temas fundamentalmente de contaminación. Ayuda a priorizar y abordar los temas de contaminación, centrándose fundamentalmente en proteger la salud, para lo cual evalúa el impacto sobre la salud de los temas de los químicos en general, presentes en el ambiente, utilizando métricas de salud, y eso nos ayuda también a determinar el costo de la inacción. Además, provee ayuda técnica, identificando las mejores prácticas ambientales y las mejores técnicas disponibles, las mejores prácticas disponibles, y las mejores prácticas ambientales y el seguimiento de las intervenciones que se hacen. Obviamente también se realizan publicaciones como la que se hizo recientemente en The Lancet Global Health, donde se proveen argumentos científicos para ayudar al proceso de toma de decisiones y, como dije recién, ayuda a movilizar recursos técnicos y financieros para abordar estas problemáticas de manera multisectorial exitosamente. La próxima. GAP identifica la contaminación del aire y la contaminación por plomo como los temas de mayor impacto en este momento sobre la salud. Vuelvo a decir, está como referencia el muy reciente artículo publicado en The Lancet Global Health, donde no solamente se refuerza lo ya publicado hace 5 años, sino que se hace un cálculo justamente del costo de la inacción que ha tenido el no realizar intervenciones eficientes en los últimos 5 años, o sea, aquello que se ha perdido en este lapso justamente por demorar las intervenciones eficientes y enfocarnos en los temas más importantes. La próxima. Específicamente, la información que tenemos es lo que nos cuesta hoy en día el tema de tener contaminantes químicos en el ambiente y no actuar, ¿no?, en consecuencia para reducir la exposición. Fundamentalmente, una de las cosas que tenemos que destacar, especialmente en nuestra región, es
que los temas de salud que están relacionados a la contaminación ambiental por químicos están severamente subregistrados. De lo que está registrado, la contaminación química, ¿no? Es responsable de 9 millones de muertes por año, o sea, 1 de cada 6 muertes, 50% más que todas las muertes globales por COVID, que hasta mayo de este año se contabilizaban en 6,3 millones, y supera la suma de todas las muertes en el año 2019, incluidas las provocadas por la guerra, el terrorismo, el SIDA, la tuberculosis, la malaria, las drogas y el alcohol. Obviamente estamos frente a un problema grave con una falta muy importante de reconocimiento por el sector de salud pública. Y la contaminación del aire en sí misma es responsable de un número de más de 6 millones de muertes anuales, o sea, todas aquellas que se realizaron por COVID, bueno, en los varios años, solamente por problemas de calidad de aire. Y estamos hablando solo de muertes, no estamos hablando de la carga de enfermedad y el costo que esto tiene. El plomo contribuye con casi 1 millón de muertes anuales prematuras. ¿De acuerdo? La próxima. Hablando de enfermos, 1/3 de todos los niños del mundo tienen niveles de plomos elevados de sangre. Más de 800 millones de niños tienen niveles de plomo en sangre por arriba de los 5 microgramos por decilitro, que es el nivel que marca la Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud marca esta tolerancia recientemente, la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos baja a 3 microgramos por decilitro. O sea que este número, si nosotros usamos un nivel que es el que se está aceptando actualmente como tolerable por la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, aumentaría mucho. Tenemos que entender que el plomo no solo produce problemas en el deterioro de las funciones intelectuales y el coeficiente intelectual, sino que aporta muchísimo en el adulto en la producción de la enfermedad cardiovascular, aumentando la hipertensión. Así que, bueno, es uno de los problemas más graves de contaminación que tenemos actualmente con un gran costo económico. La próxima. En general, las fuentes identificadas como más frecuentes es el reciclado informal de o VAPU. Yo lo escuchaba recién a Jordi, ¿no? Y obviamente que este 50% que va que se recicla o que se demanda de baterías, o sea, que vuelven a ser utilizadas sus componentes de las baterías de plomo ácido usadas. Tenemos que entender que en muchos países ni siquiera sabemos cuál es el porcentaje de informalidad del circuito informal. Hay números que hace un poco he escuchado, números, por ejemplo, de decir, bueno, en este país o en esta región tenemos hasta el 80% de las baterías que van en el circuito informal. Hay otros países que han logrado encauzar esto, pero realmente en nuestra región la informalidad en el reciclado y recuperación de las baterías plomo ácido usadas es bastante alta. Obviamente después tenemos otras fuentes como la contaminación de los alimentos, ya sea por adulteración o porque se producen alimentos en zonas donde están contaminadas. Yo recuerdo cuando hicimos hace unos años atrás el relevamiento de los sitios contaminados, encontramos varios lugares donde se producían alimentos, papa, batata, cebolla, o sea que son aquellos raíces que concentran metales, y en algunos campos habían sido utilizados para desguace de baterías. Obviamente la producción estaba contaminada y algunas veces se utiliza para adulterar alimentos. Recuerden que tanto el color como el peso es una de las características que se desea, digamos así, entre comillas, para adulterar los alimentos y están producidas o provistas por el plomo. También la cocción de los alimentos en cerámica vidriada y por último también, y un poco más lejano, a pesar de que tiene mucho más prensa, el tema de plomo en pinturas, cuya impacto no es igual en todas las regiones y en todos los países. La próxima, por favor.
¿Qué tenemos hoy? Bueno, algunas cosas ya mencionó Jordi, pero yo voy a hacer un repaso de cuál es la situación hoy y dentro de estas situaciones, obviamente, la Global Alliance on Health and Pollution ha estado también involucrada promoviendo estas acciones, ya sea directamente y bueno, realizamos en la reunión regional preparatoria para la triple COP un panel. La verdad es que fue un panel muy interesante porque no solamente por su multisectorialidad y la presencia de los sectores, la interacción entre los sectores privados, entre el sector gubernamental y también la gente que tiene interés, como en el caso de los tratadores, etcétera, y se determinaron algunas pautas que ocurren en nuestra región y que son unas barreras importantes para poder llevar adelante acciones. Y después tenemos el resultado reciente en la Convención de Basilea de la aprobación de la revisión de las guías técnicas de desechos de baterías de plomo ácido, donde se aprobó el presupuesto y bueno, esto también es un tema que veníamos llevando adelante y deseábamos tenerlo desde hace bastante. Y se ha comenzado a analizar también el problema del movimiento transfronterizo, la denominación como residuo peligroso de las VAPU, o sea, de las baterías usadas, y bueno, se ha abierto esta discusión y tendríamos que, yo particularmente estuve en algunas discusiones informales que se han hecho sobre los anexos y ver cómo podríamos empezar a solucionar o desatar este nudo de estas barreras que tenemos bajo la Convención de Basilea y bajo el marco regulatorio que tenemos en nuestra región y que hay obviamente en otras regiones. La próxima. En el Mercosur, en el año 2020, se incluye en el Plan de Acción del Mercosur del Grupo 6 de Ambiente y en el 2021 se prioriza el tema en la reunión de ministros de Medio Ambiente del Mercosur y se va a retomar fuertemente, seguramente, con la presidencia de Uruguay en los próximos 6 meses. O sea que se abre esta discusión para ver si podemos llegar a avanzar sobre esta temática en algún tipo de resolución conjunta en la región que desate, como decía recién, las barreras que hemos comenzado a identificar. La próxima. El otro tema, y esto sí, algo mencionó Jordi, dentro del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina, bueno, que existe esta red intergubernamental de productos químicos y desechos, coordinada por Jordi Pon, de UNEP, y en el año 2019 se incluye en el Plan de Acción para la Cooperación Regional en la Gestión de Productos Químicos y Desechos, las VAPU, a ser... obviamente tenemos que renovarlo en el próximo bienio porque son planes bianuales. Y en el año 2022 se trabaja, actualmente estamos en esta, parlamentando, no son discusiones, pero son conversaciones, para abrir una propuesta, elevar una propuesta para crear un grupo de trabajo específico sobre VAPU con la participación multisectorial que se ocupe o que nos abra un espacio de diálogo para difundir el tema, relevar información, compartir experiencias exitosas, identificar barreras normativas y avanzar el tema en la región. Incluso identificar cuál es la carga que nosotros estamos pagando, como decía antes, carga y costo de la inacción en nuestra región y unificar la información sobre niveles de plomo en sangre que está bastante dispersa para hacer un escenario común. Bueno, no sé si hay otra. Sí, en este año, el año pasado y este año estamos preparando también desde GAP un webinar dentro del marco de la Semana de Plomo que organiza la Organización Mundial de la Salud, así que bueno, también nuestra idea es poner de relevancia a los distintos actores para enterarnos y difundir lo que está pasando en la región sobre el tema de plomo, fundamentalmente, y enfocado en las baterías usadas de plomo ácido. Así que bueno, pronto vamos a difundir estas actividades. Bueno, aquí termina mi presentación, me pongo a disposición cuando haya preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Lilian. Nos llenaste de información y datos, algunos de ellos un poco preocupantes. Esperemos que
se mejore la recolección de información que tan importante es para poder llevar adelante una adecuada gestión de todo tipo de residuos y subproductos como anhelamos de que esto sea. Bueno, a continuación vamos a darle el piso a Fabricio Soler. Él nos va a presentar el caso de Brasil. Fabricio Soler es abogado especializado en Derecho Ambiental y de Residuos, actuando en Brasil y en América Latina. Él es consultor de la ONU para Desarrollo Industrial y de la Confederación Brasileña de Industrias para Estudios sobre Residuos. Es coordinador y profesor del Executive MBA de ESG. Es autor también de libros de Derecho de Residuos, Jurisprudencia, organizador del Código de Residuos. Fabricio, el piso es tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Es un placer participar de este seminario. Eu vou fazer uma apresentação. Deixa-me compartilhar. Um minuto. ¿Conseguem visualizar? No. Sí, se está viendo perfectamente. Si quisieras, podrías hacer la presentación completa para que se vea en forma completa. Tentar. Peraí. Eu vou tentar ir direto para não atrasar. Ok. Está claro? Sí, se ve perfecto. Ok. Muchas gracias, Marcelo. Yo voy a hablar un poco sobre el regulamento de logística inversa o reversa en Brasil. Nuestra experiencia en Brasil en logística reversa começa em 2008 com uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. Nós temos um regulamento que estabelece procedimentos para manejo ambientalmente adequado das baterias de plomo-ácido comercializadas em Brasil. Os fabricantes e os importadores de baterias devem apresentar um plano de manejo de baterias à Agência Ambiental Federal, que chamamos IBAMA, que inclui a disposição ambientalmente adequada. Os importadores devem apresentar este plano de manejo também para obter a licença de importação. E os estabelecimentos de venda e rede de assistência técnica autorizada por los fabricantes e importadores destes produtos deverão receber estas baterias devolvidas pelos usuários, pelos consumidores. Posteriormente, essa resolução do CONAMA, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada em 2010, introduziu no regulamento brasileiro o tema logística inversa ou logística reversa em português. Em logística inversa, basicamente, duas obrigações do setor empresarial: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Uma obrigação: devolução, entrega e recibo. A segunda obrigação é tratamento e destino ambientalmente adequado. Então, do setor empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
a partir da devolução, da entrega pelo consumidor, pelo usuário da bateria, inicia o sistema de logística inversa. Gostaria de chamar a atenção do que é importante para a logística inversa, áreas de viabilidade técnica e econômica. É muito importante, a política brasileira de resíduos sólidos impõe a viabilidade técnica e econômica como um pressuposto mandatório ou condicionado da logística reversa. E essa viabilidade técnica e econômica considera uma importante visão sistêmica, levando em consideração variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública. É por isso, inclusive, que eu coloco os países, alguns países da América Latina, de extensão à área e a população, para que possamos observar o desafio de implementação de um sistema de logística inversa. Porque estamos tratando de transporte, de locomoção, movimentação de resíduo entre estados. Por exemplo, no Brasil, nós temos 27 estados, 27 unidades da federação, e a bateria de plomo ácido, como um resíduo, tem que transportar para fins de destinação final ambientalmente adequado. E no Brasil, nós temos 8,6 milhões de quilômetros quadrados e 207 milhões de habitantes. E o detalhamento, as metas, a forma, o como implementar a logística inversa, no Brasil, nós temos duas formas. Uma forma imposta, como lei em regulamento, no caso, decreto, ou ato normativo da agência ambiental. Então, essa é a forma imposta. E nós temos, no Brasil, a forma de implementação da logística inversa negociada, que pode ser por um acordo setorial ou um acordo de compromisso, ou termo de compromisso. Os dois são contratos assinados entre o Ministério do Meio Ambiente, a União, o governo federal e o setor empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Então, esses são os instrumentos de implementação da logística inversa no Brasil. Hoje, nós temos um acordo setorial, além da resolução de 2008, o Brasil tem hoje um acordo setorial assinado, um acordo setorial federal para a implementação da logística inversa para baterias de plomo ácido, assinado em 2019. Quem assinou este acordo foi o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente e o setor empresarial, formado por fabricantes, recicladores, distribuidores e comercializadores de baterias de plomo ácido. Eu trouxe algumas responsabilidades, obrigações dos fabricantes e importadores. Recorrer em los estabelecimentos comerciais as baterias devolvidas pelos consumidores. Contratar o transporte para estas baterias descartadas. Dar um destino final ambientalmente adequado a toda bateria recoletada, recebida. Recicla o contrato com recicladores para as baterias e enviar à entidade administradora toda a informação relativa às suas atribuições.
entidade administradora, nós chamamos em Brasil de entidade gestora. Entidade e gestora é uma persona jurídica sem objeto econômico responsável por estruturar e implementar a logística inversa. É comum em Brasil a pessoa jurídica como associação de empresas responsáveis pela logística inversa de baterias plomo-ácido. É comum, nós temos uma entidade que chama IBER. Nós temos aqui a responsabilidade dos comerciantes, receber e recorrer as baterias e dar a conhecer a obrigação do consumidor quanto à entrega de baterias inservíveis. Responsabilidade de distribuidores, receber as baterias em desuso dos estabelecimentos comerciais e devolver estas baterias aos fabricantes importadores. Recicladores, seguir atualizando todas as licenças ambientais para a reciclagem de baterias e poner os materiais reciclados à disposição de los respectivos fabricantes para reutilização. Em resumo, nós temos comerciantes, consumidores, distribuidores, fabricantes importadores e recicladores que assinaram, celebraram o Acordo Setorial Federal para a implementação de logística inversa para baterias de plomo-ácido em Brasil. E, por fim, a responsabilidade da entidade gestora, entidade administradora. Atualizar informações sobre venda de pilas, de baterias, recolocação e disposição final, buscar a adesão de novos fabricantes, importadores, distribuidores, comercializadores, registrar transportistas e empresas para atuar em logística inversa, dar a conhecer o sistema de logística, elaborar plano de comunicação e manter um sítio atualizado com informações sobre o sistema. A entidade gestora ou entidade administradora no Brasil chama Instituto Brasileiro de Energia Reciclável, IBER. IBER é formado, lembrando, é uma associação formada por fabricantes, 22, 15 importadores, 10 recicladores, 210 distribuidores, 42 comerciantes e 3 transportadores, operadores logísticos. São quase 300 associados em todo o Brasil e a entidade gestora IBER é a responsável praticamente por grande parte da logística inversa de baterias plomo-ácido em Brasil. A meta de recolecção de baterias usadas em Brasil, 2020, 75% do que foi colocado no mercado em 2019. Em 2021, recoletar 80%, 2022, 85%, 2023, 90% das baterias chumboácidas. Em 2020, se retiraram do mercado 275.427 toneladas de baterias plomo-ácido, aproximadamente 15 milhões de unidades de baterias foram coletadas pelo sistema de logística inversa em Brasil. Para concluir, apenas para mostrar a evolução da logística reversa no Brasil, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Brasileira de Resíduos Sólidos, que foi aprovada em 2010, nós temos logística reversa desde a década de 90, com aceite lubricante, baterias, pneumáticos, embalagem de agroquímicos, entre outros. E após a Política Brasileira de Resíduos Sólidos, após 2010, o Brasil tem
acordos setoriais, acordos de compromisso e decretos regulamentando a logística inversa de lâmpadas, empaques em geral, embalagem, baterias, eletrônicos, SUS, embalagem, medicamentos, empaques de alumínio, entre outros. Esse é apenas um panorama da logística reversa em Brasil. Bom, eu agradeço, muito grato pelo convite e fico à disposição. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias por tu ponencia y por presentarnos el caso tan interesante de Brasil. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo panelista. Él es Gustavo Protomastro. Gustavo es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Ingeniería y Gestión Ambiental de la UPC de Barcelona. Es socio gerente de Grupo Ecogestionar SRL, es profesor de distintas casas universitarias, entre ellas la UBA, RS, USAM, UCA, etc. Está especializado en la gestión de plantas de reciclaje, tratamiento, valorización de residuos urbanos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Él nos va a presentar el caso de Argentina, así que Gustavo, el piso es tuyo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Estoy acá tratando de poner la presentación. María, si la puedes poner vos, la presentación mía. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora Sí. a ver si María está con... María, ¿vos podés compartir la presentación de Gustavo? Sí, Gustavo, 2 minutitos nada más, ya la compartimos. Bueno, ante todo, ya voy aprovechando y empezando con la presentación. Voy a hablar de lo que son los sistemas compartidos de responsabilidad ampliada de productores, o SCRAP, usando el juego de palabras para hablar precisamente del tema de los rezagos de la tecnología moderna. Y básicamente lo importante de esto tiene que ver con este concepto de ampliar la responsabilidad extendida a un conjunto de actores. O sea, en este sentido, para resolver este esquema que plantea muy bien Fabricio recién, de llegar a objetivos de por encima del 90% de recupero de todas las baterías, tenemos que integrar un conjunto de actores a los sistemas integrados de gestión que llevan adelante los procesos de la recolección postconsumo, tanto de generadores particulares, como podemos ser cada uno de nosotros cuando recambiamos la batería del auto, como generadores corporativos, dado que hay un mercado muy importante de bancos de baterías o baterías de uso industrial, comercial, que son recambiados. Entonces, tenemos que pensar en que estos sistemas tienen que apuntar a maximizar la tasa de recupero y no poner trabas legales o dejar afuera del mercado o afuera del sistema a los distintos actores, sean formales o informales. O sea, nuestro concepto del SCRAP, del Sistema Compartido de Responsabilidad Ampliada de Productores para la Gestión de las BAPU, las baterías de plomo ácido usadas, es un sistema integrador. La siguiente. Por eso hablamos de que estos tipos de sistemas, estas plataformas en las cuales vinculo al usuario final de esa batería automotor, de una lancha, de una moto, o corporativa, de un banco de baterías, de distintos fuentes que pueda tener una actividad industrial o comercial, el proceso tiene que ser transparente, es decir, tiene que poder vincular a los actores del sistema de manera que todos puedan creer y ver que se manejan flujos de materiales y flujos económicos de la manera más transparente posible. Obviamente los mercados
más perfectos son los más transparentes, los más imperfectos, los más monopólicos, los más vinculados con la informalidad, con la ilegalidad, son los menos transparentes. O sea, para hacer un sistema integrado de gestión, un sistema colectivo o compartido de gestión de las baterías, necesito transparencia, necesito conectividad. Tengo que llegar a esos, como ponía Fabricio, 45, 47 millones de argentinos según el censo reciente, o los 200 y pico millones de brasileños. Es decir, tengo que lograr conectar a esos generadores universales, como los llamamos acá, de baterías, porque ya no estamos hablando de una cantidad específica de industria, sino que estamos hablando de que todo habitante que utilice un vehículo, o que tenga una moto, o que trabaje en una actividad comercial industrial, va generando a lo largo del año distintos desechos de baterías. Y por último tengo que, lo que decía al principio, integrar a los actores. O sea, tengo que integrar a la economía informal con la formal. Hay una economía informal que en Argentina viene trabajando hace mucho tiempo en el recupero de residuos y descartes. Obviamente tengo que evitar que se hagan manejos que comprometan la seguridad y la salud ocupacional de esos empleados, porque las baterías de plomo ácido, ya por el nombre nos dice, tiene ácido sulfúrico, tienen distintos contaminantes, no solo el plomo, sino que hay trazas de otros metales o higueras con corriente de residuos peligrosos, selenio, puede haber cadmio y otros elementos más en trazas en esas baterías de plomo, por más que las llamamos de plomo, tienen otros componentes, otros metales que dan mejores propiedades a las baterías y que también son altamente tóxicos. Entonces necesito que ese sector informal pueda integrarse con el sector formal, cumpla normas de seguridad de higiene laboral, cumpla estándares de gestión ambiental, que todo el procesamiento de esa batería cumpla procesos de gestión. Siguiente. Para eso tenemos que pensar en un estudio de línea de base, que es lo que empezamos a trabajar en la Asociación de Residuos Sólidos con un gran operador, un gran comercializador de baterías en Argentina, para entender cuáles son los actores, cuál es la situación actual del mercado, cuántas baterías hay, quiénes las venden, cómo se distribuyen y cómo puedo armar un sistema de la logística reversa. Es decir, si yo llegué a esos 10, 12 millones de autos que hay en Argentina, 7, 8 millones de motos, no sé, 100.000, 200.000 lanchas o embarcaciones que hay en el mercado, más un montón de bancos de baterías o baterías de uso industrial o comercial, tengo que tener una radiografía del mercado, de los actores, de cómo se vende, de cómo se distribuye y cómo puedo utilizar esa fuerza de venta por la cual llevo al mercado, sea individual, personal o particular, o corporativo, o comunitario, municipal y demás, esas baterías, cómo puedo utilizar esa logística de ida para hacer la logística de vuelta. Cómo integro al sistema informal que hoy encuentra baterías en la calle o encuentra baterías en desarmaderos de vehículos y cómo los puedo integrar para que vayan a las fundiciones que están debidamente habilitadas, que hacen un tratamiento del ácido, que hacen un tratamiento del plástico, que hacen un tratamiento del plomo, que cuando funden el plomo hacen un tratamiento de la escoria, de los gases, de los residuos que genera todo ese proceso. Entonces, primero tengo que trabajar en ese estudio de base, en entender quién es quién, cómo actúan los distintos actores, cómo se dan los flujos, cuál es la parte formal, cuál es la parte informal, cuánto se paga hoy en el mercado, porque obviamente a diferencia de otros residuos peligrosos, como están definidas las baterías en la normativa argentina, estas baterías tienen una demanda de mercado, hay una demanda insatisfecha, hay fundiciones montadas, al menos en Argentina, no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, con capacidad de fundir gran parte o la totalidad del plomo que está, y la industria fabricante o comercializadora de plomo depende del plomo de las baterías. Es una economía 100% circular. En el mercado generalmente se habla de todo y nos olvidamos que el líder en casi todos los países en economía circular es la batería de plomo, porque todo el plomo que se pone en el mercado en batería de plomo se busca después para volver a generar esas nuevas baterías. Entonces tengo que tener ese estudio de base, quién es quién, cómo son los flujos, cuánto se paga, cuánto se cobra por la gestión, cuáles son los costos de tratamiento y cómo es la logística para aprovechar esa logística de ida para
retirar esas baterías después de su ciclo de vida útil. Siguiente. Para eso se han creado, y esto es importante entender que no hay que inventar la pólvora siempre, hay distintos sistemas montados con estos conceptos de la responsabilidad extendida del productor, o la responsabilidad ampliada de los productores, ampliadas en el sentido de, acá tengo que integrar a todos, o sea, esto no es una cuestión solo de productores, esto es productores, o sea, el fabricante, importador, distribuidor de la batería, con el usuario final, con el municipio, con el recuperador urbano, con el cartonero, con el chatarrero, con el galponero, con todos los actores, tenemos que buscar que esa batería, en vez de terminar enterrada en un relleno sanitario, enterrada en el fondo de una casa o tirada en el medio ambiente, hoy que es el día del biólogo de mis colegas, o sea, que ese medio ambiente, que esa biosfera no siga siendo contaminada por una mala gestión de esto. Siguiente. Para eso, o sea, tengo que lograr integrar en plataformas multidimensionales con sistemas distintos de comunicación, es decir, hoy usamos todos teléfono celular, pero puedo usar computadora, puedo usar un call center, puedo usar promotores ambientales que vayan a buscar estos materiales, a estos distintos actores, al usuario final, sea corporativo o individual, al fabricante y su cadena comercial, con toda la red de distribución, que puede ser una red de venta de baterías o de autopartes, pero también puedo vender baterías en un supermercado, en un hipermercado, en una empresa de repuestos para el hogar y demás. O sea, tengo que integrar usuario final, fabricante y red comercial, a los recolectores formales e informales que están trabajando. Puede haber empresas que retiran de generadores, grandes generadores, este tipo de residuos y que por normas específicas, en el caso de la Argentina, la 24051, la 11720 de la Municipalidad de Buenos Aires, el generador está obligado a disponer ese residuo por un sistema que le dé una trazabilidad y un certificado de disposición final. Entonces, esos recolectores se van a sumar también a otros informales, o sea, distintos tipos de recuperadores urbanos que van encontrando baterías en la calle, en desguazaderos, en demás materiales, y esos materiales los tengo que poner en un sistema formal, trazable, que me garantice que el tratamiento de la batería, del ácido, del plomo, de los otros metales o de las emisiones que puede generar el proceso de fundición, emisiones gaseosas, líquidas o la escoria sólida que me puede quedar, sean manejados por fundiciones y tratadores debidamente habilitados. Entonces, se maneja un sistema que integra a estos actores: usuario final, fabricante, al recolector, a la fundición, y a través de distintos tipos de aplicaciones, web o app, siguiente por favor, puedo ir encontrando y vinculando a estos actores. Entonces puedo hacer que los municipios coordinen programas de recolección de baterías vía email, call center, aplicación. Para los grandes generadores sean directamente empresas recolectoras, que los recuperadores informales, los cooperativistas, los cartoneros, los chatarreros y demás, puedan tener canales para entregar ese material, o sea, que la autoridad ambiental vea en esto una necesidad de resolverlo, o sea, entender, en Argentina esto ya tiene una experiencia con los bidones fitosanitarios que se están gestionando de esta manera, con normas específicas que hacen que el usuario final pueda llevar a un centro de almacenamiento transitorio ese bidón. Bueno, tenemos que pensar en algo parecido, que el usuario final pueda devolver al punto de venta minorista, a la cadena comercial su batería, y de ahí se pasen a recolectar por sistemas de logística reversa esas baterías a estos centros de almacenamiento transitorio. Desde ahí se crea la figura de la generación de residuo especial que va a una fundición. Obviamente, en este caso, a diferencia de bidones fitosanitarios, hay un valor económico importante, hay que definir cómo se hacen los impuestos al valor agregado, la transacción, si yo premio a que me devuelva una batería con un descuento, si pago en efectivo, si doy un descuento con, no sé, monedas estas digitales, las Bitcoin y demás. O sea, tengo que pensar distintas alternativas para que ese beneficio que hay en la venta informal de la batería se formalice, para que desde el Estado pueda tener un control de las baterías que voy recuperando, para evitar que estas baterías vayan a un desguace
o a un manipuleo informal y eso termine contaminando la salud del operario que la manipula o el medio ambiente cuando se desechan mal. Siguiente, ya 2 minutos más y termino. Entonces, bueno, esta plataforma lo que hace es coordinar la logística, distintos tipos de logística. Siguiente, logística que puede ser con el usuario final, con la red comercial, o sea, ir a la red de venta de baterías, ir a la red de concesionarias, ir a la red de talleres y vayan retirando. O sea, un sistema en el cual este sistema scrap paga de alguna manera por la entrega de esa batería en efectivo, en premios, en descuentos por nuevas baterías, en descuentos por otros elementos. O sea, tengo que armar un sistema que desde el punto de vista impositivo cierre. O sea, acá empezamos a ver un montón de las aristas. O sea, para lograr no contaminar con el plomo, tengo que pensar en cómo la autoridad fiscal me va a controlar, cómo la autoridad ambiental me va a pedir la trazabilidad de estos centros de almacenamiento transitorio de las fundiciones, cómo voy a dar una oblea a quien cumple con la norma y cómo quien no cumple con esa oblea de retornar la batería puede llegar a ser sancionado, es decir, o no, es decir, tengo que buscar las distintas alternativas para impulsar, motivar que el consumidor, usuario final, entregue en el sistema esa batería usada, evitar su enterramiento, su disposición informal o que vaya a operadores que no cumplen con estándares mínimos de seguridad y salud ocupacional. En esto tengo que incorporar al recuperador urbano para que esa batería la entregue a estos canales formales y podamos hacer un sistema amplio de gestión de estas baterías que vayan a fundiciones que cumplan los estándares ambientales y contables o fiscales de trazabilidad de esos materiales para que más del 90%, como hoy está alcanzando Brasil, sea reciclado en la Argentina. Después también, obviamente, hay una recolección con el gran generador, que ya está regulado, que en Argentina tiene una norma, que el generador de ese residuo de batería tiene que cumplir con un compromiso de trazabilidad y operación con un gestor debidamente habilitado y una serie de documentación. Y por último, esto que decía de integrar a cooperativas y galponeros. Galponeros son empresas que juntan chatarras, rezagos que van encontrando en vía pública o en desarmaderos y que puedan integrarlos a estos sistemas de gestión. Amplio, transparente y cooperativo. Siguiente. Al final voy poniendo algunas imágenes, estas andalas pasando rápido, que tienen que ver con estos sistemas, se van cargando por páginas web, por aplicaciones móviles, en los cuales quien desecha una batería puede generar esto, entonces ya directamente la oblea de comprobante le llega por digital, como cuando nos vacunábamos, entonces voy teniendo las obleas de la entrega de mi batería usada, contra eso también me pueden dar un premio o un descuento en el punto de venta para que yo entregue ese material, o sea, acá tengo que definir una cuestión ambiental por un lado y una cuestión impositiva del recupero de esto, es decir, qué impuesto le cobro cuando estoy recuperando, es decir, no puedo hacer que un impuesto me perjudique la reciclabilidad de un material que es altamente contaminante, es decir, tengo que lograr evitar el pasivo ambiental tratando de no afectar esa cadena comercial que está haciendo el esfuerzo para ir ciudadano por ciudadano o dueño de vehículo por vehículo, moto, automotor, camión, camioneta, lancha o batería industrial o comercial, logrando que esa persona me lo entregue. Entonces, un poco para cerrar, esto es un sistema integrado complejo que tengo que integrar a un montón de actores, lo tengo que hacer fácil, dinámico, con celulares, con computadoras, con call center, para lograr de alguna forma seducir al usuario final que me devuelva esa batería, que esa batería no vaya a un mercado informal o vaya a disposición final a un relleno sanitario, basural o tirar al medio ambiente, hacerlo fácil, manejable y comprensible por todos para, de alguna manera, tener un sistema de logística circular, informatización del sistema, documentación de cada uno de los procesos. Con esto un poco cierro esta idea, pero básicamente los sistemas ya están desarrollados, hay creaciones en Argentina, en Brasil, globales de estos sistemas de plataformas de recolección y de logística reversa, hay que integrar a los actores, ponerlos en marcha y hacerlo integrado, no algo que sea solo del Estado, que sea solo privado,
que sea solo de cooperativas, sino un sistema en el cual los distintos actores trabajan para lograr la máxima tasa de recupero, la mínima tasa de plomo en el medio ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por la presentación relativa a la situación en Argentina. Así que ahora vamos a pasar al caso de Chile. La próxima ponencia la va a dar Antonio Carracedo. Él es ingeniero comercial con más de 12 años de experiencia en el rubro. Desde el año 2012, el ingeniero Carracedo se desempeña como gerente comercial de la empresa Resimat Limitada, dedicada al reciclaje de baterías de plomo, siendo una empresa líder nacional y latinoamericano en el procesamiento y el reciclado de baterías de plomo ácida. Así que, Antonio, te paso el piso para hacer tu presentación. Muchas gracias, Marcelo. No sé si me escuchan bien o no. No sé si Se me te pueden ver escucha también. perfectamente y ahora ya se te ve. Y está la Perfecto. presentación. Excelente. A ver, María, si me puedes ayudar a ir avanzando. Eso, que yo no tengo el control de la presentación. Trataré de ser lo más escueto en la presentación y principalmente desarrollamos el caso de Chile con esta empresa que es nuestra empresa que se llama Resimat, ya que es la única fundición autorizada hoy en Chile. Por eso es que conocemos casi a perfección el mercado chileno y podemos dar el detalle de cómo se hace el reciclaje en Chile. Y al final de esta explicación, que principalmente tiene como foco mostrar la separación de los componentes y el reciclaje de estos subproductos, el objetivo es, como digo, mostrar esto y finalmente hacer unos análisis o unas consideraciones con respecto a la situación que estamos viendo en Chile. Así que siguiente, por favor. Bueno, como todos saben, la batería de plomo ácido tarda cerca de 1000 años en degradarse y para ponernos en contexto, en Chile se genera cerca de 2400 toneladas mensuales. Esos son 88 camiones mes que se generan a lo largo de todo Chile, tanto desde Arica como a Punta Arenas. Como sabemos bien, es un residuo tóxico corrosivo y tiene gravísimos efectos para la salud humana. Próximo, por favor. También es sabido que en otros países se hace con... hay que seguir, que esa lámina está inconclusa. Bueno, en otros países se hace el reciclaje, las fundiciones de plomo con menores estándares. Esto es un hecho y esto es porque los países tienen menores exigencias. Ahí se ven los casos de Corea, por ejemplo, o el vecino nuestro Perú, donde existen, no sé, 34 fundiciones o más, y muchas de esas de las cuales son informales. Y el tema es que como el plomo tiene un muy bajo nivel o sea, un muy bajo temperatura de fundición, el plomo se funde a los 362 grados. El reciclaje de plomo se puede hacer en cualquier lugar sin autorizaciones y sin grandes instalaciones. Entonces, resulta un reciclaje con muy bajos costos si se quiere hacer de manera informal. Siguiente, por favor. Y después siguiente no, porque la diapositiva que viene también es eso. Ahí nace entonces en nuestra red logística que se llama Resimat, que como mencionaba muy bien Gustavo, nuestra principal hoy día interés es aumentar la actividad formal, o sea, de aquellas personas que importan baterías que se formalicen en cuanto a darle una trazabilidad completa al residuo y no nos llegue por los chatarreros, que es lo que mencionaba Gustavo. Muchas veces también en Chile se ve, y de hecho hoy día yo diría que casi el 70% de lo que nos llega a nosotros como planta de reciclaje llega por canales informales o con poca trazabilidad. Que es más que nada a través de chatarreros o recolectores de base. Siendo entonces que el otro remanente, el 30%, nos llega a través de empresas autorizadas que se suscriben al sistema SIDREP, que es el sistema de trazabilidad que tiene Chile, y con lo cual podemos lograr mayor información y mayor detalle de dónde se generan, cuándo se generan estos residuos. La siguiente, por favor. Nosotros estamos ubicados en la parte norte de Chile, en Calama,
que es donde donde se genera la mayor cantidad de plomo, ya que ahí está también algo que tiene Chile, que no tiene el resto de nuestros países hermanos sudamericanos, que es la fuerte injerencia que tiene la minería en Chile. Por eso es que se genera en el norte tanto este residuo, porque se genera a través del componente plomado, que son los ánodos de plomo y las borras plomadas, que son unas piezas que se usan para la electroobtención. Por eso es que estamos ubicados ahí, porque ahí es donde se genera más, pero sin embargo, como aparece en la laminita, tenemos puntos de recolección tanto en el norte, en el centro y en el sur de Chile. La próxima, por favor. La siguiente habla de la composición, ¿no es cierto?, de la batería, que asumo que la gran parte de los presentes de este webinar la conocen, pero para redondear números, nosotros hablamos de un 65% de óxido de plomo, un 20% de ácido sulfúrico y un 10 o 5% de polipropileno o PP. Y en Chile está catalogado como un residuo tóxico corrosivo y está normado por el decreto 148 de Seremi de Salud. La próxima, por favor. La próxima también habla de un detalle de la ley, que es una ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, que es una ley que está entrando en vigencia, ya entró en vigencia en Chile, pero aún no se ha entrado en conversar perdón. ¿Aló? Se te escucha bien, Sí, Antonio. perdón, sí, es que me está avisando que la batería está baja. Perdón, como hablaba que la ley REP es una ley que ya está en vigencia, pero el tema de baterías aún no se ha normado, y es un tema que incluye también un reglamento transfronterizo de residuos, que es algo que se está conversando en estos momentos, pero que es parte de las conclusiones que vienen al final de la presentación. La próxima, por favor. Siguiendo con la línea de la separación de las baterías, ahí se ve los subproductos que vienen de la batería, que sigamos mejor, avancemos, por favor, la siguiente diapositiva, para ahorrar tiempo. Esas son fotos de la planta. Esta presentación es un poco más extensa y más detallada, pero quería llegar a la siguiente diapositiva. Después de esa, se ve un diagrama, un flow sheet, donde se puede ver la separación de la batería, ¿no es cierto?, con todos los subproductos que se generan, que es el ácido sulfúrico, que está al principio, en la primera línea, donde se puede obtener yeso por un lado del ácido sulfúrico, y con el otro se puede obtener agua industrial, y también se puede obtener PP o polipropileno, y finalmente el plomo. Sigamos, por favor, para seguir avanzando, y no perder tanto tiempo en esto, que son más detalles. Eso es una foto de lo que hacemos con el agua industrial. Nosotros hoy día lo usamos incluso para regar una cancha de pasto natural que está en Calama, en el desierto más árido del mundo. Y siguiendo también con las otras diapositivas, por favor, se puede ver nuevamente el diagrama de flujo, pero finalmente en la siguiente se ve lo que se hace con el polipropileno, que es un PP que tiene muchas bondades, que se puede utilizar para hacer mobiliario y otras cosas que se usan en el día a día. Un segundo, porque necesito conectarme a la corriente. No sé qué pasó, que no puedo ver la pantalla. Nosotros te estamos viendo, no sé si vos estás, Ahí se sí, te ahí escuchó. volví. Sí, se interrumpió. No sé en qué Ahí, diapositiva estoy. ahí ves la presentación, Sí, ahora la volví a ver. Gracias, Marcelo. por favor. En la siguiente diapositiva, después de esa, pasamos a... No, sí, después de esa. Y la siguiente es la que me interesa empezar a detenerme. Porque los anteriores procesos los podemos conversar a quien le interese, pero es de conocimiento en, en todas las partes del mundo de fundición. Pero la siguiente diapositiva, perdón.
No es que ahí tiene varias apariciones como de fotos que van saliendo, pero hay que avanzar, ponerle clic varias veces para que adelante. Gracias, María, y perdona por pedirte tanta ayuda en esta parte de la presentación. Ok, la siguiente, ¿por qué nosotros la catalogamos como una de las plantas más modernas a nivel mundial? Eh, es porque esta planta nuestra cuenta con una tecnología que hemos desarrollado en Chile y con Estados Unidos y que tiene una de las menores emisiones de plomo después del horno de fundición. Tiene filtros manga, tiene lavadores de gases, scrubber y también estamos agregando también un filtro EPA, que son unos filtros que nos van a permitir bajar nuestras emisiones de plomo para estar dentro de las emisiones más bajas dentro de las condiciones mundiales. La próxima, por favor. Ahí se ve algunas emisiones permitidas por países. Por ejemplo, en México se permite 14 mililitros por metro cúbico, en Corea 20 mililitros por metro cúbico, en Perú no existe normativa y en Brasil 5 mililitros por metro cúbico. Esto nos ha permitido trabajar con altos estándares, ya que nuestra planta, como dije, está ubicada en Calama, que es la zona norte, y es donde está ubicada la gran minería. Entonces, ahí se nos exige tener siempre los más altos estándares, porque los dueños, nuestros clientes, los dueños de las mineras, son empresas norteamericanas que exigen también cumplimientos de normativas muy específicos. La próxima, por favor. Esto nos permite entonces transformar una batería o un residuo que hoy día en Chile, como dije, catalogado como residuo tóxico peligroso, en estos subproductos finales, que son todo lo que se hace con los lingotes de plomo o con los tochos de plomo o estos rollitos de plomo o los ánodos de plomo o también los settings de plomo, que son todos subproductos que finalmente se obtienen con el plomo, pero como dije anteriormente, trabajando con los más altos estándares del mundo. La siguiente, por favor. Y aquí están los datos que quería como dejar en, sobre la situación actual en Chile. Y son datos relevantes que en Chile, como somos un país muy abierto a los mercados extranjeros, tenemos la importación de varios automóviles de distintas marcas y una infinidad realmente de variedades de baterías de distintos tipos y distintos modelos. Nosotros recibimos importaciones automotrices de Asia, Brasil, eh, Estados Unidos, y por eso es que no existe una fábrica de baterías en Chile, sino que todo lo que se produce es producido afuera y nosotros solamente en Chile importamos. En Chile se generan hoy día, o se importan, perdón, cerca de 2 millones de baterías eh, y Resimat, la planta nuestra hoy día tiene una capacidad de más del doble de lo que se genera hoy en día en Chile. Sin embargo, hoy día no hemos logrado reciclar el 100% de las baterías de Chile, sino que solo el 92%, ya que el otro 8% se exporta. Y esto se debe principalmente a la actividad ilegal y a un mayor precio que se está pagando en países vecinos, porque el plomo, como dije anteriormente, es un metal que se funde a muy baja temperatura, con muy bajos estándares, y eso permite que una menor conciencia ambiental, por decirlo así, se transforme finalmente en pagar más y terminar fundiendo estos residuos en países con menores estándares. Chile también, entonces, a través del Ministerio de Salud, que es la entidad que regula los residuos peligrosos, y en el marco del convenio de Basilea, a través del decreto supremo número 2, prohíbe el movimiento transfronterizo de los residuos. Eso significa que hoy Chile, ya que tiene la capacidad, se encuentra facultado para poder reciclar el total de las baterías de Chile, y esto lo hace, como dije anteriormente, con los más altos estándares mundiales. A pesar de que parezca un buen ejemplo o un buen caso para mostrar, Chile también tiene problemas. Hoy día cerca del 70%, como dije también, de las importaciones de los residuos eh, no tienen trazabilidad completa, y ahí es donde queremos que el gobierno también, en línea un poco con lo que decía Gustavo antes, se enmarque en poder trabajar tanto los entes privados como los públicos para poder aumentar la trazabilidad y fomentar el cuidado medioambiental. Esto siempre en línea de que se regule
manteniendo el fomento de la inversión del reciclaje en Chile. Se prohíba, por supuesto, la exportación de residuos fuera de Chile siempre y cuando exista la capacidad, y porque esto así va a aumentar el fomento a que existan más plantas. Hoy día solamente existe una planta, pero si sabemos que existe la capacidad, que va a seguir creciendo y que es posible instalarse, más personas o más empresarios van a querer instalarse con altos estándares para poder cumplir los requerimientos que tenga Chile. También pensamos que es importante, como siempre, aumentar los castigos o penalizaciones para exportar residuos peligrosos, ya que estos residuos siempre, como dije anteriormente, terminan en plantas con muy bajos estándares que finalmente terminan perjudicando al medio ambiente. Si lo pensamos de una manera bastante simple, el hacer las cosas bien tiene un costo muy alto. Nosotros estamos siempre fomentando tratar de que ese costo sea algo que tengamos que pagar para que, como planta, ¿no es cierto? Como empresa, para que se hagan las cosas bien. Y de esa misma forma también se nos fomente y se fomente el reciclaje con un estándar cada vez más elevado, porque este residuo, como mencionado en este webinar, son residuos peligrosísimos que hacen daño irreversible a la salud humana, y está en nuestra conciencia y nuestro deber también hacernos cargo de que esto se haga de la mejor forma posible. Eso, muchas gracias, y traté de ser lo más rápido posible. Si alguien tiene alguna consulta o le gustaría conversar después, encantado, y estoy a su entera disposición por si quisieran ahondar en cualquiera de los temas. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por tu presentación. Interesante planta la que operás en Chile y con buenos resultados y estándares ambientales. Muchísimas gracias. La próxima presentación va a ser el caso de Uruguay. Este caso va a ser presentado por Emiliano Abondent. Él es ingeniero químico, trabaja hace 12 años en el rubro de reciclaje, especialmente en la gestión de metales no ferrosos, residuos eléctricos y electrónicos. Desde el año 2022 es director en SEGRU, que es el representante del capítulo regional, perdón, es el representante nacional de IGUA en Uruguay. Y él representa a la firma Huerva. Así que, Antón, te paso el piso es tuyo, Emiliano. Muchísimas Dale. gracias. Buenas tardes, noches para todos. Me tienen que habilitar para poder compartir la presentación. Perfecto. Bien. Como les decía, buenas tardes, noches a todos. Yo soy Emiliano de SEGRU y de Huerva Sociedad Anónima, y la idea era presentarles un poco la realidad de Uruguay en la gestión de baterías plomo ácido, que es un tema de gran preocupación. La historia de la regulación en Uruguay es bastante amplia, o sea, de mucho tiempo. La realidad es que cerca del año 2001 comenzaron unos casos de plombemia que fueron muy sonados a nivel nacional, porque afectó a la vida de niños y barrios de Montevideo y del interior del país. Y eso generó un movimiento político bastante interesante que terminó generando un decreto para la gestión correcta de las baterías. O sea, lo que pasaba era que las baterías eran recolectadas por recicladores informales a nivel nacional que acumulaban las baterías en sus casas, y eso contaminaba el suelo de los hogares principalmente pobres de Uruguay. Y entonces en ese momento el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente avanzó con el decreto 373 de ese mismo año, el 2003, en el cual en cierta forma reguló lo que es el manejo y la disposición final de baterías plomo-ácido. En ese sentido fue el primer decreto o primera reglamentación que existió a nivel nacional de la responsabilidad extendida del productor. O sea, fue el primer decreto que lo estableció,
y en cierta forma establecía determinadas condiciones. En el año 2004 aparece el primer plan maestro de la empresa Radesca, y luego se fueron sucediendo diferentes planes maestros con resultados bastante magros en lo que es la recolección a nivel nacional, ya que nunca se terminó de establecer un plan en el cual participaran todos los importadores de baterías del Uruguay, y así se fueron sucediendo diferentes planes, a tal punto que en el 2016, 2017, 2018 se llegaron a tener hasta 7 planes trabajando al mismo tiempo. O sea, la realidad es que los planes no funcionaban realmente, o sea, no lograron ese cometido de aunar a los importadores y generar un plan nacional de recolección, y se terminaron sucediendo planes que fueron fracasando. En el caso de la empresa que yo trabajo, Garba, nosotros presentamos un plan de gestión en el 2012, que fue el primer plan que fue realizado por un gestor de residuos. O sea, todos los planes anteriores habían sido presentados por los importadores, y en ese caso no eran gestores per se, sino que eran importadores que realizaban y gestionaban ese plan, y nosotros como gestores específicos en la materia nos pasó un poco lo que nos explicaba el caso chileno, que Verba salió al mercado en la búsqueda de la batería, tanto de la forma formal a través del plan maestro, y también de la forma informal a través de los recicladores informales de la cadena informal de reciclaje. En ese sentido, se obtuvieron resultados bastante diferentes a lo de los planes anteriores, lo cual demostró algunas cosas que voy a hablar un poco más adelante. En el año 2019, el Ministerio se abocó, o está abocado desde el año 2019 en una actualización del decreto, viendo los magros resultados de la reglamentación hasta ahora. O sea, estamos hablando de casi 19 años, o sea, casi 20 años de que la norma esté impuesta y no ha logrado generar el objetivo, ¿no? Obviamente. Entonces, el decreto 373, como comentaba, era el primer decreto de responsabilidad extendida en Uruguay, y obligaba a los importadores a adherirse al plan. La realidad es que en la puesta en práctica de ese decreto se suscitaron algunos errores que entiendo yo por parte de la autoridad competente, lo cual hizo que los resultados no fueran los buscados, y el decreto establecía declaraciones juradas anuales, o sea, había un control por parte del Ministerio de lo que hacían los importadores y cómo funcionaba el plan. También establecía metas de recuperación graduales, hasta poner una meta del 40% al tercer año de puesta en marcha. O sea, había algo a lo cual ampararse y también establecía las multas y sanciones correspondientes en caso de no cumplimiento. Todo importador además se tenía que adherir al plan o a uno de los planes que existiese, porque era la forma de estar habilitado para la importación, si no había una cancelación del permiso de importación. ¿Qué fue lo que fue pasando a medida que los planes se pusieron en funcionamiento? Es que, en primer punto, los importadores, o sea, todo el grupo de importadores, en ningún momento logró afianzarse o reunirse, por así decirlo, en un único plan y organizar un sistema como establecía el decreto, o sea, un sistema de recolección a nivel nacional que lograra no solo el objetivo de recolectar desde el punto de venta y llevarlo a algún punto intermedio de acopio o de gestión, sino que también garantizar que el canal formal de la cadena de reciclaje de la batería tuviese un destino correcto, o sea, que tuviese un gestor autorizado por la autoridad medioambiental. Eso nunca se llegó a lograr formalmente, sí en pequeñas cantidades, en algún momento con alguno de los planes, pero nunca con los porcentajes que establecía el decreto. O sea, formalmente nunca se llegó a ese 40% establecido en el decreto. Luego, tampoco se cumplieron, por así decirlo, las metas, y tampoco hubo consecuencias por el no cumplimiento de metas. O sea, el Ministerio nunca multó a las empresas
a los importadores por no llegar a la meta establecida, y los importadores siguieron trabajando e importando de igual forma, o sea, en algunos casos hasta con declaraciones con cantidades muy menores al porcentaje establecido. Y también se suscitaron, o sea, los hechos naturales de un país en el cual la informalidad hace su juego de gestión de residuos, como pasa en todos los países de Latinoamérica, y tampoco hay un control o una fiscalización muy clara. Entonces, eso genera que la trazabilidad del residuo, o sea, de la batería de plomo ácido, no esté garantizada, y además se da el hecho más natural, o sea, que pasa todo el tiempo en Uruguay, que es el contrabando de baterías plomo ácidos a Brasil. O sea, hay un porcentaje muy alto que fue variando en el tiempo. Ahora voy a mostrar una gráfica con las cantidades, pero la realidad muestra que Uruguay, o sea, exporta de forma ilegal, o sea, a través del contrabando, las baterías a Brasil, a fundiciones seguramente que son legales y que están autorizadas en Brasil, y seguramente también alguna que no lo están. Entonces, hay en los antecedentes de estos años, desde que nosotros estamos en el mercado de baterías, hemos visto un montón de casos de contrabando de baterías y de otros metales o de neumáticos o de otros materiales, que la realidad han demostrado que el ministerio no ha sancionado. O sea, casos muy conocidos donde no hay una coordinación muy clara entre lo que es el sistema judicial y lo que es el Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, mostrando un poco los resultados operativos de gestión, nosotros tenemos los números desde que Verba es gestor de baterías y que tiene un plan maestro habilitado. Verba salió al mercado en el 2013 con unos resultados operativos de los planes que estaban en funcionamiento que no llegaban, o sea, que no llegaban ni al 10% de lo importado. O sea, no había una gestión correcta de la batería del 90 o 95% sobre lo importado. O sea, no había una trazabilidad clara. Verba, como gestor de residuos y no importador que solo hacía la trazabilidad inversa de su punto de venta, logró obtener la batería del mercado informal, básicamente a través de la compra y de pelear, por así decirlo, en el precio y en el mercado por la informalidad. Básicamente salió a comprar y logró a través de los años un aumento muy claro de la gestión, y claramente hay un sistema en Uruguay que recolecta la batería, y se demostró que el sistema recolecta todo y que se logran porcentajes que son del 100% de las baterías. O sea, en el año 2015 obtuvimos de reciclaje, o sea, de recepción de baterías por parte de Verba, más cantidad que la importada. O sea, entonces el sistema demostró que los puntos de venta obtienen la batería en el momento del cambio, y que hay un sistema informal que las recoge y que garantiza su transporte hasta un punto de venta posterior. Entonces, si el sistema se organiza de tal forma que garantice esa trazabilidad posterior, podría funcionar tranquilamente. Las cantidades importadas en Uruguay, dada la población, no son muy altas. O sea, recién el caso chileno hablaba de 28.800 toneladas año, y Uruguay está en una cantidad que es menor a las 6.000 toneladas. O sea, hay una masa crítica en Uruguay, dado el volumen, que es bastante chico, y eso también limita las capacidades de reciclaje real en Uruguay, lo cual tiene consecuencias a la gestión formal, porque la realidad genera que, dado ese volumen, la única posibilidad que tenemos, y dado que ese volumen no justifica una planta de fundición, o si la justificara tendría que ser en determinadas condiciones especiales, hace que la única solución sea la exportación a través del convenio de Basilea. Entonces, en todos estos años, o sea, Verba ha trabajado con la exportación
a través del convenio a Israel, o sea, he enviado las baterías de plomo desde Uruguay hasta Israel, cumpliendo con toda la normativa, con todo lo que eso implica, ¿no? Gastos operativos muy altos, de transporte muy altos, gastos de permisos, la obtención de hasta 10 permisos de tránsito, o sea, 10 países de tránsito en la ruta que conecta Uruguay con Israel, y la limitante de estar atados a la única posibilidad que es la única naviera que exporta baterías desde Uruguay, o que permite la exportación de baterías de Uruguay de un residuo peligroso a Europa. Entonces, la realidad es que en ese sentido estamos muy atados. Brasil, que sería el caso ideal para la exportación de baterías, dado que tiene un montón de fundiciones, como el compañero brasilero, habilitadas y de gestión, no permite la importación de batería plomo ácido, no permite la importación de ningún residuo peligroso, y eso limita esa posibilidad, que sería excelente, porque permitiría abriría un canal formal que demostraría la trazabilidad, y no lo que pasa actualmente, que es el contrabando natural de Uruguay a Brasil, o sea, la exportación se da naturalmente, pero en condiciones no controladas y por fuera de la normativa, ¿no? Entonces, la realidad nos mostró que hasta el 2015 nosotros obtuvimos un porcentaje, hasta el 2018 tuvimos un porcentaje alto de recuperación, cercano al 90%, pero las condiciones económicas cambiaron fuertemente, no sabemos si por algún incentivo fiscal o de los planes que presentó el Comedero de Brasil, pero rápidamente la realidad en Uruguay se vio distorsionada, y las cantidades empezaron a disminuir, y el sistema informal, en vez de canalizar a través del sistema formal, empezó a enviarlo al sistema informal. Entonces, los resultados, o sea, se muestran a través del sistema informal. O sea, el sistema informal es el que sigue trabajando la batería y es el que sigue recibiendo la batería en los hogares. O sea, el decreto no ha logrado el objetivo planteado, que es que la batería siga un sistema formal y que no contamine a la población. El contrabando de Brasil es constante y no hay controles, o sea, con COVID, sin COVID, con aduanas, con militares sobre la frontera por el COVID. Hemos tenido situaciones de todo tipo, y el contrabando sigue ocurriendo y no hay ninguna solución. O sea, tenemos muchas ciudades fronterizas, mucho territorio de pasaje libre, y no lo hemos logrado. Hay falta de contralor y de sanciones, o sea, el Ministerio no realiza las sanciones correspondientes al sistema informal, y el sistema formal tampoco está controlado, porque los importadores tampoco están controlados. Y a nivel de la formalidad que nos pasaba, que podíamos comprar del sistema informal, como hace Chile, que decía que el 75-80% lo compraba del sistema informal, nosotros no lo podemos hacer porque no competimos, o sea, no tenemos la fundición para competir, o sea, no tenemos el volumen para poder hacerlo, y la exportación a Israel de forma formal a través del convenio de Basilea tiene costos que son altísimos, lo cual dificulta la competitividad a la hora de la compra de esa batería del sistema informal. Como decía, las restricciones al reciclaje en Uruguay son claras, una cantidad máxima de 6.000 toneladas al año si se recolecta al 100%. O sea, si nosotros buscáramos invertir en una fundición de plomo, se tendría que cortar el contrabando 100%, o sea, en este momento de esas 6.000 toneladas, solo un 30% se está gestionando correctamente, y además también Uruguay tiene costos desfavorables comparado con la región, con combustibles y electricidad muy altos, lo cual es desfavorable para la competencia con Brasil. El sector de gestores de residuos, y esta es la última PPT para no mucho, ha planteado al Ministerio de Ambiente determinadas soluciones que entiende pertinentes como para lograr que la gestión de baterías en Uruguay se haga correctamente. Una es obligar a los puntos de venta el sistema 1 a 1, o sea, solo vender baterías si se recibe una a cambio. O sea, no permitir que el usuario se lleve la batería en el momento de la venta. Esa es una de las soluciones. La segunda solución que planteamos, dado que ese 1 a 1 a veces se planteaba que hay gente que compra batería de cero para
para algún uso particular, era un sistema de retornabilidad, como se utiliza en los envases retornables de bebida, que el valor de ese envase se descuente, o sea, que la batería nueva se venda con un valor de envase que sea superior al valor del mercado de reciclaje. Eso permitiría bueno, que el incentivo de devolverla sea más alto que llevársela y venderla en el mercado informal, porque el descuento por la compra de esa batería, por la devolución de esa batería en el momento de la compra, sería superior al de la venta posterior en el mercado informal. El otra solución, o entendemos que es una solución, es permitir la exportación legal de Uruguay a Brasil. Eso permitiría que los gestores de residuos de batería en Uruguay puedan competir con el contrabando en iguales condiciones. O sea, que no tengas que exportarla a Israel y con los costos que eso implica, sino que los costos sean por lo menos similares. Ya no, similares nunca van a ser, o sea, iguales no van a ser, porque obviamente hay un sistema que paga impuestos, que paga sueldos, que paga seguridad social, que paga un montón de aspectos que la informalidad no lo pagan. Pero por lo menos estar en condiciones un poco más similares a la hora de exportar el residuo a Brasil. Y además también permitir que esa exportación sea, transparentar esa exportación que ya ocurre. O sea, básicamente la exportación ocurre igual, solo que en condiciones no controladas, con cero trazabilidad, ¿no? Tenemos que aumentar y generar controles del Ministerio de Ambiente y Aduanas y que tienen que existir sanciones. O sea, en algún punto el Ministerio tiene que tomar las medidas para que el sistema en cierta forma se agrupe y genere las condiciones para armar un plan que realmente cumpla con el objetivo que es el reciclaje de la batería, sea en Uruguay, sea en Brasil o sea en el exterior, pero con las condiciones que el Ministerio de Ambiente pretende y con la trazabilidad que es necesaria. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Gracias por la visión de Huerva para la gestión y la experiencia y plantearnos el caso y la situación específica de Uruguay. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar lugar a la última ponencia de Leila Devia. Leila es doctora en Derecho con experiencia en Derecho Ambiental. Ella es especialista en régimen jurídico de los recursos naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Ciencias Jurídicas de USAL, que es la Universidad del Salvador de Argentina. Estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Ella es profesora titular de Derecho de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA. Titular de Régimen Jurídico de Recursos Naturales en la carrera Franco-Argentina en USAL, profesora visitante en la Universidad de Toulouse y la Universidad de París, y es jefa del Departamento de Aplicación del Convenio de Basilea del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina. Muchísimas gracias, Levia, por estar hasta último momento, así que el piso es tuyo. Gracias por estar. Gracias a vos, Marcelo. No sé, perfecto, si vamos a comenzar con la filmina, si no, bueno, les cuento un poco gracias, Candela, la idea, la próxima, la idea es hablar un poco, que ya muchos lo conocen, Antonio, sobre todo porque le hemos hecho encuestas, y también Jordi y Marcelo y Lilia en el proyecto que llevamos a cabo sobre la responsabilidad extendida del productor en baterías de plomo ácido, que se hizo junto con el Centro Regional de Basilea de Uruguay, y ahí lo que se investigó y que también pueden acceder a todo el proyecto, después voy a culminar sí con algo nuevo o más novedoso. Lo que abordamos fue justamente un diagnóstico sobre la responsabilidad extendida del productor, que como lo ven ahí, son los productores importadores son responsables de los impactos que sus productos generan en la salud y el ambiente a lo largo de su ciclo de vida hasta el momento del postconsumo, y los distintos sistemas, el sistema de devolución y retorno, los instrumentos económicos, las regulaciones y estándares, los instrumentos basados en información, y ahí
Bueno, en este estudio están los distintos objetivos y las distintas formas de instrumentar el sistema de responsabilidad extendida del productor en general y, por supuesto, en las baterías de plomo ácido. La próxima. Luego también estuvimos viendo cómo es la normativa y la regulación en la Unión Europea, donde está la directiva con un alcance del sistema elegido y los distintos roles, en Estados Unidos y en Japón, que está la ley de promoción de la utilización efectiva de los recursos y que incluye la responsabilidad extendida del productor. Ese fue el análisis de la responsabilidad de VAPU en el mundo. La próxima, que ya se refiere, y ahí estuve con muchos de ustedes realizando encuestas, van a ver en la próxima, Filmina, los distintos sistemas o si había sistemas de VAPU en estudio en los distintos países. Ahí tomamos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Uruguay, y lo que van a ver es quiénes tenían una normativa específica sobre VAPU, quienes tenían producción nacional de VAPU, quién permitía exportación de VAPU de los países y quién permitía importación, y quienes tenían una regulación específica sobre la responsabilidad extendida del productor. Y ahí lo que se vio, que es un poco lo que me comentó Emiliano y también Antonio, es que muchas veces los países, al considerar en el caso de VAPU como un residuo peligroso, el reciclado está permitido, pero tiene que ser a través de de empresas que estén radicadas en el país. En otros casos, como el caso de El Salvador y de Honduras y varias empresas, son empresas que no están radicadas en el país y a las cuales se tiene que permitir esa exportación de baterías de plomo ácido para su reciclado. O sea, hay que empezar a ver en todos estos sistemas dónde se recicla, cómo se recicla. Ya lo comenté también en la reunión regional que hubo en Montevideo, a la cual hizo alusión Lilian, en la cual lo importante también es la idea de cómo vamos a trabajar como región, no solamente en las VAPU, sino en todo lo que se viene con la enmienda gano-suiza de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con la implementación de la enmienda de plásticos que ya entró en vigor, pero a la hora justamente de entrar en un sistema y promoción de economía circular, como están nuestros países, ver cómo categorizamos a ciertos residuos o insumos de otros procesos productivos y cuáles son la disposición final de los mismos o la reconversión para su posterior uso en otros productos o en otros procesos. La próxima. En general, lo que surgió de las lecciones aprendidas, de este proyecto, fueron el desarrollo de marcos normativos claros, precisos y de fácil comprensión, o sea, esta idea de prohibición de ingreso y además esta idea de prohibición de importación o prohibición de exportación o viceversa, asignar responsabilidades a cada actor, establecer estándares ambientales para la liberación y emisiones al ambiente con criterios de seguridad y salud ocupacional, políticas de sensibilización y educación en la materia y garantizar el acceso a la justicia y, por supuesto, la minimización progresiva de los desechos a través de mecanismos para extender la vida útil y reutilización de las VAPU. La próxima. Eso con respecto a reglamentaciones y a instrumentos. ¿Cuáles serían también? A esto hay que sumarle una estrategia de fiscalización y control tanto del sector formal como informal, ¿no? Bases de datos que incluyan cantidades de VAPU producidas e importadas, VAPU comercializadas, VAPU recolectadas y recicladas, VAPU importadas y exportadas para su reciclado y el reciclaje informal. Registro, cumplimiento del convenio de Basilea, sobre todo por las autoridades, control por las autoridades de aplicación y por la aduana, y establecer un régimen de sanciones efectivo. La próxima. La próxima justo es la novedad, por así decirlo, que se dio en la triple COP, en la triple conferencia de las partes,
hace una semana, 2 semanas, se llevó a cabo la COP15 del Convenio de Basilea, y uno de los temas que preocupa a la región y que ya lo comentaron también en anteriores exposiciones en las cuales estaban las decisiones, se aprobó el proyecto, ahí dice proyecto de decisión, pero el proyecto fue aprobado en la reunión, que es el 15, luego vamos a ver el número, que son las directrices técnicas sobre el manejo ambientalmente racional de los desechos de pilas de plomo ácido y otros desechos de pilas. Esto fue presentado por el grupo de contacto sobre cuestiones técnicas, y sobre todo la región es la que ha insistido en la actualización de las guías de Basilea sobre un manejo ambientalmente sustentable de estas pilas, ¿no? Entonces, esto ya viene de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la resolución UNEA 39, sobre la eliminación a la exposición a la pintura con plomo y la promoción del manejo sustentable de baterías de plomo ácido, y por supuesto esta insistencia en revisar las guías de manejo ambientalmente racional de Basilea, que están desactualizadas a lo que estamos planteando como los instrumentos de responsabilidad extendida del productor y las lecciones aprendidas y todo lo que han desarrollado en nuestros países, pero que necesitan una actualización por parte de las guías. La próxima. Ahí tienen toda la decisión, ¿no? Recuerda también la decisión de directrices técnicas, decide las decisiones que se actualicen estas directrices técnicas, y por supuesto acoge el ofrecimiento de Uruguay como país para actuar como líder en la actualización de estas directrices técnicas, y por eso todo lo actuado sobre la presente decisión se tiene que informar a la Secretaría antes del 31 de julio del 2022. Se decide también que se elaboren estas directrices técnicas, y se invita a las partes que son todos los países, la posibilidad de actuar como país líder en la elaboración junto con Uruguay. Y se establece un pequeño grupo de trabajo intersesional que va a funcionar con medios electrónicos para justamente empezar la actualización de estas directrices. La próxima, que creo que es la última. Solicita también a los países líderes para que informen de todo este trabajo en la reunión preparatoria en el Open Ended Working Group que va a tener lugar en febrero en Basilea, y también se pide a la Secretaría que informe sobre la aplicación de la presente decisión al grupo de composición abierta. O sea que en este momento Uruguay, que lidera, y otros países, por supuesto, se van a sumar. Va a haber un periodo intersesional al 31 de julio para comenzar a trabajar y tener un borrador de la actualización de estas directrices para febrero del 2023, que se va a reunir el grupo de composición abierta. El año que viene también tenemos COP de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, debido a que se realizan cada 2 años, pero por la pandemia se va a realizar en mayo del 2023 la COP, y no va a mediar los 2 años, sino en un año. O sea que fundamentalmente tenemos un proyecto, también dentro del Mercosur, un proyecto en el cual se estudió la responsabilidad extendida del productor de todos los países del mundo, luego de los países de la región con lo que cuentan, y seguimos con justamente este tema de visualizar las posibilidades tecnológicas y de tratamiento de estas baterías de plomo ácido y reciclado, ya sea en la región, fuera de la región o en cada país, que eso por supuesto tiene que ver con lo que cada país vaya a sostener en su legislación. Y lo nuevo, por decir nuevo, porque ya venía en la resolución UNEA y ya también en la red intergubernamental de productos químicos y desechos se había detectado como prioritario, era la actualización de las directrices técnicas del Convenio de Basilea sobre gestión ambientalmente racional de las baterías de plomo ácido, que va a liderar Uruguay y que tiene 2 fechas importantes, además de otras, el 31 de julio del 2022 para informar a la Secretaría de la Convención de Basilea, y
ya ese grupo técnico, ese pequeño grupo técnico de trabajo que va a trabajar, valga la redundancia, sobre este tema para informar en el grupo de composición abierta sobre los avances, y tendrían que estas directrices estar actualizadas para la próxima COP en mayo del 2023. La próxima creo que ya es de gracias. A ver, Candela. Gracias totales. Bueno, ahí encuentran justamente en el link el estudio, y también estamos por comenzar ya el mes que viene otro estudio sobre VAPU y RAE, que tienen en cuenta tanto las directrices técnicas como la nueva enmienda de Gano Suiza sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que, te los digo sencillo, establece un PIC y incorpora en el anexo 2 los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Gracias, Marcelo. Bueno, gracias a todos por la paciencia. Excelente, Leila. Muchísimas gracias por esta actualización sobre el contexto normativo vigente. Tengo una pregunta que me gustaría hacerle tanto a Antonio como a Fabricio para que cuenten la experiencia en cada uno de los lugares. Y es que una de las preguntas es: ¿qué pasa con las carcasas de las baterías, que entiendo son de polipropileno? ¿Cuál es el destino? Si se los está reciclando y demás. ¿Y qué pasa con los líquidos ácidos, es decir, el ácido sulfúrico? ¿Qué destino tiene? No sé si me están escuchando, ya sea Antonio o Fabricio, alguno que quiera Positivo, Marcelo. A carcaça, eu sei que é reciclada no Brasil. Na reciclada, a indústria que recicla o plomoácido também recicla, também tem a cadeia recicladora de plástico no Brasil. Já as substâncias eu não tenho informação. Com relação à carcaça, sem dúvida alguma, sim, é reciclada. Muchas gracias, Fabricio. Sí. Antonio. En Chile, perdón, en Chile también, Marcelo, la industria permite después de la separación, se hace un triple lavado para eliminar las trazas de plomo. La idea es que pase algo que se llama como test de lixiviación. Y luego el test de lixiviación se puede inyectar en las fábricas que usan este polipropileno para fabricación de mobiliarios, de bins y de cualquier otra cosa. O sea, no hay ningún problema con reutilizar este producto. Y el ácido sulfúrico se neutraliza con cal y se produce un yeso. El yeso, el cual es dispuesto, tiene que ser dispuesto en un lugar de disposición final, que tiene un cobro también. Y de ese yeso que se va, hay una parte que queda como agua industrial, porque el ácido sulfúrico que está dentro de una batería está bastante diluido en agua. Me parece que cercano a un 23% del líquido total es ácido, y el resto es agua. Entonces el 23% se va como yeso y el resto se puede usar como agua industrial, que muchas plantas lo usan para lavado de pisos, lavado de estanques y más que nada para el aseo de la planta. Muchísimas gracias a ambos. En pos de cumplir con el tiempo que habíamos establecido de la webinar, como conclusión de esto, creo que todos vamos a coincidir es que es un tema sumamente importante que amerita la participación, o que tomen el tema los ministros de la región, por ser un tema que no solo de implicancia ambiental, sino también implicancia a la salud, como lo había bien planteado Lilian. Entonces ameritaría que el tema se aborde por los ministros de Ambiente de la región, y también plantear el tratamiento regional, ¿no? Habíamos escuchado el caso que, por ejemplo, en Chile tienen capacidad ociosa que podrían tratar las baterías, cosa que Uruguay no tiene capacidad instalada y lamentablemente lo tienen que exportar a Israel con los costos que eso tiene asociado. Vemos como común denominador que hay
un desvío hacia la informalidad y que traspasa las fronteras de nuestros países, en muchos casos por una falencia en este contexto o en esta, digamos, marco normativo que permitiría y debería permitir el movimiento, al menos dentro de la región, para poder tratar adecuadamente las baterías. Así que muchísimas gracias a todos por la participación y por estar presentes desde el comienzo hasta el final de esta webinar. Los espero para compartir con nosotros la próxima webinar que vayamos a desarrollar dentro del capítulo regional, que van a estar publicadas en nuestro sitio web y en la página de LinkedIn, de Instagram y demás. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Nuevamente, excelentes ponencias todos, sumamente interesante y enriquecedor para tener conocimiento de cuál es el estado de gestión de las baterías ácidas de plomo en nuestra región. Nuevamente, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Marcelo. Y Marcelo, acordate que Gracias. tenemos que estar actualizando las directrices técnicas de Basilea. Eso va a haber que lidera Uruguay, que estar atentos. Sumamente interesante y necesario, además. Muchas gracias, Leila. Jordi. Chao. Gracias. Pensé que querías decir algo, Jordi. Listo. Gracias a todos. No, muchas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Saludos. Gracias, Leila. Gracias, Jordi. Noches. Hasta luego. Chao, Antonio. Chao, chao. Chao, Chao, Marcelo. chao.